Hola queridos amigos, ¿cómo están? Nos encontramos aquí con Cris ya en nuestro quinto capítulo de nuestro podcast. Estamos terminando abril y ya hemos estudiado 4 lecciones y hoy día comenzamos con la quinta. Cris, ¿qué te ha parecido hasta el momento este programa de apoyo a los maestros y también la escuela sabática que está saliendo online todos los sábados? Todos los sábados, sí. Mira, yo creo que estoy muy agradecida al Señor por esta posibilidad. Amén, yo Creo también. que este proyecto, la mayor beneficiada he sido yo. Yo No también. solo con el estudio de la lección, sino con lo que me he enriquecido al escuchar a los diversos invitados. Sí, cuéntanos, ¿quién es el invitado de hoy? Bueno, el invitado que tenemos hoy, queridos amigos, es especial para mí porque es el maestro de mi clase de escuela sabática. Javier, bienvenido. Muchas gracias. Hola Javier, qué Hola, bueno que estás Belén, con hola, Cris. nosotros. Bueno, estamos felices realmente de contar porque, como decía Cris, yo he aprendido muchísimo de los invitados y esperamos que el Señor te utilice grandemente en este capítulo. Con certeza que así va a para ser. que podamos aprender más. Cris, ¿comenzarías con una oración, por favor? Perfecto. Padre querido que estás en los cielos, te agradecemos por las bendiciones que nos has dado, te agradecemos por la posibilidad de estudiar juntos una lección más de la escuela sabática y te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu pueda iluminarnos, principalmente a Javier, que va a tener la parte más importante de la lección, y que las lecciones que saquemos para nuestra vida práctica puedan ser realmente un aporte en nuestro crecimiento espiritual. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, tal como mencionaba, amigos, la lección de esta semana se llama ¿Cómo estudiar la Biblia? Y es como la parte 2 de la lección que vimos la semana pasada con Paulina. Con Paulina, ajá. Sí, y esta lección se divide en 2 grandes temas. Una es la atención en el texto y otra es la respuesta del lector. Y bueno, Javier, vamos a comenzar a hablar con respecto a esto. Con Pauli hablamos de que toda la Biblia es inspirada por el Señor, pero no toda la Biblia está escrita de la misma forma, ¿cierto? A veces eso puede dificultar el estudio, incluso la comprensión misma de las Escrituras. Entonces, cuéntanos, Javier, ¿qué nos vamos a encontrar al abrir la Biblia? ¿Toda la Biblia se estudia igual? ¿Y cómo ver a Dios en cada pasaje, en cada texto de la Biblia, incluso cuando hay algunas cosas difíciles? La Biblia, si bien es inspirada por Dios, no deja de tener a los instrumentos humanos para poder realizarla. Y vemos en cada uno de los libros que escriben estos instrumentos humanos su propia experiencia y su forma de comunicación. O sea, con mayor o menor vocabulario, con mayor o menor profundidad. Si bien es inspirada por Dios, nos demuestra que la inspiración está presente porque dentro de esta gran gama de autores, el fin es el mismo. Vamos a encontrar del Génesis al Apocalipsis el amor de Dios en el plan de salvación. Si bien tenemos parte de historia, tenemos parte de poesía, tenemos profecía, que quizás es lo más complejo para el lector estudiar, siempre el mensaje central, el hilo conductor que vamos a tener en las Escrituras es el amor de Dios y el plan de salvación. Cuando nosotros nos acercamos a estudiar la Biblia con eso en mente, vamos a poder comprender de mejor manera cada una de estas facetas que tiene la Biblia, estas partes que tiene la Biblia, que pudieran ser en una primera lectura difíciles de entender. Claro, pero finalmente cuando pides la dirección del Señor tú vas entendiendo el plan, ¿cierto? Y ya esa lectura quizás no se vuelve tan difícil. Bueno, diciendo esto a modo de introducción, entonces pasemos al tópico 1 de la lección que tiene que ver con la disposición del lector. Y aquí estaba clasificada con el domingo, lunes, martes, ¿cierto? Tiempo, lugar y profundidad. Decía por lo menos el título de la lección. Exactamente. Bueno, entonces, Javier, hay un ejemplo excelente en la Biblia, que es Jesús. Entonces, cuéntame, ¿por qué Jesús decide apartar un tiempo y un lugar antes del inicio de las actividades del día para poder enfrentar sus responsabilidades? El ejemplo que tenemos de Jesús en Marcos 1:35 dice que él antes del amanecer iba a un lugar aislado y comenzaba orando. ¿Por qué hacía esto? ¿Por qué era necesario esto? Y tenemos que recordar que el trabajo, lo que realizó Jesús fue extenuante. Claro. Nosotros a veces decimos, no, estuvo predicando y sanando, pero requería una conexión con Dios y un esfuerzo físico grande para realizar toda esta actividad. Y recordando que Él hizo todo esto como humano, no usando su divinidad. Claro. Por supuesto. Claro. Entonces, Él
tenía la certeza y tenía la convicción y nos demuestra a nosotros. Jesús dice, ejemplos he dado, Él viene a dar ejemplos. Cómo nosotros debemos conectarnos a Dios para poder enfrentar el día a día. Él nos está haciendo esto porque no lo hacía una vez a la semana, no lo hacía una vez al mes. Era todos los días. Era todos los días, porque la dificultad y los problemas vienen todos los días. Claro. Exactamente. Entonces Él apartaba este momento y este lugar. ¿Qué busca que sea a solas? Porque era un lugar aislado. Donde Claro, no Él se había- separaba de los discípulos. Se claro. separaba de todo, se separaba del mundo que él estaba inserto y se aislaba. Y iba en las primeras horas de la mañana. Él igual lo dice claramente, haz de esto en las primeras horas de la Sí, mañana. tu primer Tu trabajo. primer trabajo. trabajo. Conságrate a Dios todas Todas las las mañanas. mañanas. Y eso va a hacer que nosotros tengamos en este estudio de la Biblia que nosotros vamos a tener, y él hace una cosa importante, no solo se aparta, no solo lo hace en la primera hora, sino que ora. Porque en ese orar está comunicándose directamente, en este caso, con el Padre. Él con el Padre. En nuestro caso, nosotros también. También, Con exacto. Cristo mismo nos estamos comunicando. Entonces, Él busca aislar todos los elementos que pudieran contaminar su relación con Dios al estar a solas. Busca que sean las primeras horas de la mañana porque después de descansar, después de que su mente ha logrado bajar todo el estrés del día, está predispuesta para que el aprendizaje y la conexión con Dios sea la más efectiva posible. Es como cuando, no sé, el ejemplo, tú estás trabajando en tu computador y de repente los programas no funcionan. ¿Qué tienes que hacer? Parar. Para Reiniciarlo. Reiniciarlo. Reiniciarlo para que se borre todo lo que está atrás y empiece a funcionar la memoria que estás ocupando de buena manera. Tú como ser humano en la noche reinicias tu cerebro y necesitas que descanse y que todo lo que estaba funcionando y estresando tu cerebro quede atrás. Entonces, ¿cuándo empieza a funcionar de mejor manera el sistema operativo? Cuando lo reinicias. Primeras horas de la mañana, Cristo nos da el ejemplo de que necesitamos hacer eso para estar conectados con Dios. Interesante, Javier, porque nosotros a veces planificamos nuestro día, planificamos nuestras comidas, nuestras salidas, y ¿estaremos planificando realmente el pasar un tiempo con el Señor? Es una pregunta que tenemos que hacer a nuestros alumnos en la clase y a nuestros auditores también. ¿Y por qué, Javier, esta búsqueda debe ser constante y no un acto ocasional? En la iglesia a veces hemos escuchado con frecuencia que dice una vez salvo, siempre salvo, y eso no es cierto. O sea, en la iglesia nuestra no. No. Claro. Nosotros somos salvos a partir de la aceptación de Cristo en nuestras vidas. Y eso no se da una vez que nos bautizamos y de ahí en adelante somos salvos y se acabó. No, nosotros necesitamos estar conectados. Hace unas lecciones atrás hablaban de lo que le sucedió a Enoc. ¿Qué le sucedió a Enoc? Él caminaba. ¿Él caminaba una vez? No, caminaba todos Los días. El caminar es ir hacia un objetivo. Claro. En tu vida cristiana, en tu vida devocional, en tu vida de relacionamiento con Dios, tú tienes que hacer eso cada día. Cada día tienes que ir a Dios. Y eso es lo que hacía Jesús. Eso es lo que Él daba el ejemplo para que esa fuerza diaria pudieras enfrentar las dificultades. Que igual estamos en un contexto de guerra espiritual, que es algo que vimos hace unas lecciones atrás y que vamos a reforzar también en la siguiente lección, que finalmente si nosotros no comenzamos nuestro día con el Señor, quedamos a la merced del enemigo. O sea, hay algo igual que es de vida o muerte, básicamente, el comenzar tu día con el Señor. Exacto. Y Cris, tú que nos puedes aportar desde el punto de vista pedagógico, porque eres una educadora por excelencia, ¿cierto? Yo sé que hay diferentes formas de aprender, diferentes métodos de aprendizaje. Todos tenemos diferentes formas de aprender. Cuéntame, ¿qué consejos darías a quienes nos cuesta estudiar la Biblia, a quienes nos es difícil entender algunos textos? También te quería preguntar, ¿es lo mismo leer la Biblia en papel? ¿Es lo mismo escuchar un audio de la Biblia? ¿O es lo mismo leer tu Biblia del celular? Y, Cris, por último, la última pregunta que te hago. ¿Por qué Jesús se apartaba de este ruido? Bueno, Javier ya nos habló un poquito de eso. Pero ¿qué relación existe entre el silencio y la escucha espiritual? ¿Y por qué la iglesia no puede suplir el estudio de la Biblia personal? Muchas preguntas de una sola vez. Bueno, te las puedo reforzar después. Bueno, tú también puedes contestar. Voy a comenzar por lo último. En primer lugar, nuestro cerebro es muy perezoso. Él siempre se va a preocupar de buscar atajos para poder trabajar lo menos posible. Entonces,
si nosotros estamos conscientes de esa pereza, eso va a ser el primer problema que nosotros tenemos que superar. Claro. Tenemos que hacer que esto sea un hábito, el poder dejar un tiempo para estudiar la Biblia. Ahora tenemos muchos distractores. Sí. Y el cerebro se preocupa de esos distractores, es decir, él va a buscar, en el momento que tú vas a estudiar, el enemigo se preocupa, ¿no es cierto? Y trabaja y se va a preocupar de buscar alguna cosa que te distraiga de eso que tú te habías dispuesto a hacer. Entonces, si el Espíritu Santo no trabaja, si nosotros no pedimos la dirección del Espíritu Santo, no vamos a tener ni el deseo ni la disposición para poder estudiar. Claro. Ahora, el estudiar la Biblia significa un proceso nos exige un proceso de reflexión. Claro. No es lo mismo leer. Sí. No hay reflexión en la lectura. Yo puedo leer la lección y no me acuerdo absolutamente nada. Sí, de hecho, mucho en Chile hay un problema crítico con el tema de la comprensión lectora. El tema de la Entonces, comprensión leer no lectora es suficiente. No es suficiente. Claro. Ahora, si tú lo lees en un papel o lo lees ¿Formato digital? En el formato digital, hay una diferencia. El formato digital es mucho más rápido. Es decir, te quedas solo en la memoria corta. ¿Por qué? Porque te va dando todo hecho. Tú no tienes que reflexionar, no tienes que elaborar el concepto que la imagen te está dando. Y aparte que pasa inmediatamente. Claro. O sea, pasa, ni siquiera se queda. Ahora, en el formato de papel, tú tienes la posibilidad de volver a leer, tienes la posibilidad de subrayar. Claro. Pero tampoco es lo ideal. Lo ideal realmente es poder leer, escribir y hablar. Claro. Porque ahí estamos utilizando 3 huellas neuronales diferentes en nuestro cerebro. Porque estás consolidando el aprendizaje. Consolidando el aprendizaje. Claro, y aparte que estudiar, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno lee un versículo en el teléfono, uno está viendo notificaciones, te llegan WhatsApp. Por eso los distractores, y el cerebro se va a encargar de ver esos distractores. Claro. Y el enemigo también. Ahora tú me habías preguntado sobre el silencio. Sí. Cómo era importante el silencio. ¿Sabes tú que yo me puse a buscar información y anoté aquí algunas ideas que me parecieron interesantes? En primer lugar, el silencio elimina distracciones auditivas. El cerebro puede focalizarse mejor en el estudio. El silencio también ayuda a consolidar lo que habíamos dicho, lo aprendido, permitiendo que la información pase de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo, ¿no es cierto? Además que el silencio disminuye la ansiedad, te calma la mente, por lo tanto puedes mejorar la disposición emocional hacia el aprendizaje. Y por último, aquí anoté que el silencio favorece la concentración porque reduce la carga cognitiva y permite que el cerebro pueda consolidar mejor la información que nosotros estamos teniendo. Bueno, y también le había hecho la pregunta a Cris con respecto de si la iglesia lo suple. Quizás, Javier, tú podrías complementar eso como maestro. O sea, tú eres maestro, notas que ¿puede el estudio grupal reemplazar el estudio individual? Yo creo que en la sociedad en que estamos, buscamos, Cris lo decía al principio, buscamos hacer los caminos más cortos para llegar al objetivo que buscamos. Claro. Y después de la pandemia se han viralizado, por lo menos en esto, que es el estudio de la Biblia, se han viralizado los que ya estudiaron y te dan el estudio listo. Ya masticado, elaborado. Claro. Nosotros les estamos llamando, claro, nosotros estamos dando algunas pinceladas, pero no, esto en ningún caso va a reemplazar el estudio personal. Sí. Ni siquiera el venir a la iglesia y participar de una clase de escuela sabática, donde un maestro, muchos maestros, tratamos de explicar. Claro. Porque Cris lo decía de una manera muy práctica, el estudio es personal. Y la manera de aprender de cada uno va a ser diferente. Va a ser diferente. Sí. Lo único que hacemos los maestros en las clases de escuela sabática es guiar ciertos métodos de aprendizaje o ciertos conceptos que queremos que se fijen. Pero el resultado
profundo de cada uno de los cristianos tiene que estar en su propio estudio de la palabra. Sí, ya lo hablábamos con Paulina, ¿cierto? La semana pasada. Y exactamente, o sea, estar escuchando este podcast es un apoyo para usted. Es un aporte, alguna idea van a tener. Exacto, va a ser beneficioso quizás escuchar a los demás. Y también Pero yo jamás, incluso yo di el consejo de que si te estabas con problemas para estudiar la Biblia, busques ayuda. Pero el estudio grupal es una ayuda para ti. No reemplaza, No ¿cierto? reemplaza. No sé si les ha pasado que a veces uno llega el sábado a la escuela sabática y le parece que estudió la lección, pero a fondo, y no hay ni una idea nueva más. Ay, no, uno siempre aprende algo nuevo. Y cuando tú llegas y escuchas a un hermano que habla, al otro, al maestro, y te das cuenta, uno había pensado este asunto desde ese punto de vista. Y lo mismo pasa con los sermones, no sé si te pasa, Claro. pero por ejemplo, el pastor a veces habla de una parábola, tremendamente conocida que yo ya leí 10 veces. Y de repente te hace una idea nueva. Una idea nueva. Y eso es lo maravilloso del estudio de la palabra. Y eso se conecta con la siguiente pregunta, aunque Cris ya se me adelantó. Yo iba a preguntar, ¿qué rol juega el Espíritu Santo? Javier, explícanos, ¿qué hace el Espíritu Santo en este proceso de estudiar la Biblia y cómo el Espíritu Santo te ayuda a hundirte en la palabra del Señor? El Espíritu Santo es primordial. Podemos tomar la palabra de Dios como un libro que solo lo vamos a estudiar y vamos a encontrar muchos teólogos de distintas religiones, de distintas denominaciones, que hacen estudios acabados de la Biblia, que llegan a conclusiones de la forma en que se escribió, del objetivo que tiene, pero no hay transformación, porque es un libro más, es un libro de estudio como muchos otros libros que ellos han estudiado, muchos profesionales incluso. Pero cuando nosotros pedimos la dirección del Espíritu Santo, cuando nosotros pedimos la guía del Espíritu Santo, la palabra de Dios no solo es un libro más, sino que produce transformación y cambio en nuestras vidas. Porque hay muchas cosas que nosotros no vamos a entender. Lo vamos a leer en la primera vez, no lo vamos a entender. La segunda puede que entendamos un poco más. Pero quien nos da luz completa de lo que Dios está queriendo transmitirnos mediante su palabra es la guía del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros estudiamos pidiendo la guía del Espíritu Santo, ahí es cuando las fórmulas de la Biblia producen en nosotros el cambio de acción que necesitamos para entender la palabra de Dios. Además, no sé si puedo comentarlo, además el Espíritu Santo personaliza el estudio, porque Él nos conoce. Entonces, cuando Él nos ilumina y nosotros reflexionamos, aprendemos de la Biblia, va a ser adaptado a mi realidad. Entonces, un estudio personalizado que hacemos con el Espíritu Santo. Ahora, sin el Espíritu Santo no vamos a conseguirlo. Entonces, con estas ideas tenemos que avanzar al segundo tópico, que es sobre el texto, porque ya entonces nos quedó claro que con respecto a la disposición del lector es importante un tiempo, un lugar y el acompañamiento del Espíritu Santo para profundizar en las Escrituras. Pero con respecto al texto que ya se habla el día miércoles, jueves y viernes, Javier, la lección habla de la palabra de Dios como algo dulce, como un postre incluso, ¿cierto? ¿Qué nos enseña esta metáfora sobre la experiencia espiritual? Mira, yo tengo que confesar que yo soy más salado que dulce. No, yo soy bien dulzona. Pero hay personas que lo dulce les provoca un antojo especial, sobre todo a las mujeres. Un chocolate, por ejemplo. Pero la Biblia dice, es dulce como la miel. La compara el escritor en el Salmo. La Biblia es dulce como la miel. Mira, la Biblia tiene esa capacidad de ayudar en las dificultades de tu vida. De cuando ves las cosas complejas y medias nebulosas que no puedes solucionar, vienen a ser ese bálsamo que te va a mostrar la salida. Endulza la vida. Endulza la vida, porque a veces nos amargamos la vida, haciendo la antología, nos amargamos la vida con las circunstancias o con las dificultades que enfrentamos, porque lo vamos a enfrentar. Claro. No podemos pretender de que no va a haber. Pero la Biblia viene a ser esa dulzura que da la alegría necesaria para poder enfrentar esas dificultades. Ahora, en ese estudio de la Biblia podemos tener distintos métodos. Podemos estudiar el versículo, un capítulo, una temática. Van a haber distintos métodos en que nosotros nos acercamos a la Biblia. Ya obviamente siempre, como lo dijimos anteriormente, por el Espíritu Santo. Cuando eso lo hacemos profundo en nuestras vidas, hace que nuestra vida sea dulce, sea alegre, sea feliz. Y vemos que el cristianismo puede ser no una carga, sino una alegría.
De hecho, en otro salmo, David dice, tu palabra me es una delicia. Yo digo, David vivió una vida difícil, de huida. Y aún así encontraba dulzura y todo eso. Así que, amigos, si usted está pasando un momento difícil, la palabra del Señor es dulce para usted. Y Javier, cuéntanos, ¿qué se refiere esto de la doble bendición que se menciona en el día jueves, si no me equivoco? No, miércoles de la lección, ¿cierto? Porque no solamente transforma al lector, sino también a quienes reciben el mensaje. Entonces, ¿por qué compartir la palabra del Señor es una bendición doble? ¿Y por qué también por qué es un beneficio para mí y también para la otra persona? Eso, explícanos un poco más. Cuando uno estudia la Biblia, generalmente busca entender, conocer o guías para dificultades que uno tiene. Pero eso se queda en el ámbito individual. Estoy adquiriendo algo que me ayuda en las dificultades, en algunos casos, o a entender o a crecer en algunos aspectos espirituales. Si nosotros lo dejamos ahí, ya tenemos un beneficio. Claro. Pero cuando nosotros adquirimos ese conocimiento, esa guía, esa tranquilidad, y la transportamos o la traspasamos a otras personas mediante la enseñanza, el caso de los maestros, el caso de un amigo, el caso de un estudio bíblico, y hacemos que ese conocimiento que ha sido una bendición, una delicia, una dulzura, como la miel en nuestras vidas, pueda ser una bendición, una delicia en vidas de otras personas. La Biblia, el mensaje, el texto, ya no es solo para mí, sino que está haciendo una bendición hacia los demás. Está pasando a un segundo plano, donde bendice a las personas que me rodean. Y ahí hay una doble bendición. Me bendice a mí en primera instancia, bendice a la otra persona. Y además, cuando yo veo que esa persona es beneficiada, ese conocimiento, ese concepto va a quedar arraigado en mí y va a cimentarse como parte de mi relacionamiento con Dios de una mejor manera, de una profundidad mayor que la que tenía antes. Entonces, de todas maneras, el compartir es el paso necesario para que esa bendición de Dios pueda ser aún mayor de lo que ya fue. Pasas a internalizar el aprendizaje que tú tuviste. Bueno, y también me recuerda mucho esto con la invitación que el Señor nos hace de ser luz para los demás, ¿cierto? Exacto. Porque cuando uno lee la Biblia o cuando uno pone una luz, ¿cierto? Uno no pone una caja encima, como dice Mateo, ¿cierto? Sino que uno tiene que ponerla en un lugar alto para que alumbre. Para que ilumine lo máximo posible. Exactamente. Entonces, esta invitación también va en línea y ahí vemos que realmente toda la Biblia está conectada, ¿cierto? Entonces, también te quería hacer otra pregunta, Javier. Muchas veces sabemos que la Biblia es una dulzura, que genera doble bendición, pero ¿cómo hacer para que la Escritura moldee nuestro pensamiento y no al revés? Porque muchas veces nosotras vamos con preconceptos a la Biblia. Yo creo que necesariamente los seres humanos siempre vamos a tener preconceptos. Vamos a enfrentarnos a la realidad de la Biblia con preconceptos porque somos así. Nuestra cosmovisión nos ha formado de esa manera y vamos a tener que ir así. El tema es que estos preconceptos no vayan sobre lo que la Biblia quiera enseñarnos a nosotros. Tenemos que tener la disposición. Uno de los aspectos importantes dentro del estudio de la lección es que uno tiene que tener la disposición para que la Biblia actúe de la manera en que fue inspirada por Dios. Cuando uno va con eso, obviamente va a confrontar lo que nosotros queremos con la voluntad de Dios, que no siempre están alineadas de la manera que... Normalmente no está. Claro. Pero uno tiene que estar dispuesto a que Dios nos ilumine y nos muestre que esos cambios son necesarios en nuestra vida. Sabes que pensaba en que si bien lo sabemos, porque la crisis ya lo habíamos dicho, pero pese a que lo sabemos, como que nos cuesta a veces internalizarlo. Y bueno, yo quiero hacer una pregunta a los dos. Bueno, hemos hablado de que es importante quizás tener el tiempo, bueno, es importante tener el tiempo, pero a veces quizás las rutinas hacen perder significado, ¿sí? No sé si les ha pasado que a veces como que automatizan algo y pierde valor. ¿Y cómo evitar de que el estudio de la Biblia, si llega a ser una rutina, se vuelva algo sin automatizado y sin valor? ¿Cómo podemos evitar caer en eso? Aquí hay un tema importante, porque sí necesitamos hacer rutinas, pero necesitamos que las rutinas sean más importantes que el objetivo final. Porque la Biblia necesitamos estructurarla, lo digo en mi experiencia personal. Yo me levanto todas las mañanas temprano y antes de cualquier cosa me acostumbré a hacer
buenos años ya, a levantarme antes. Pero al principio me costó porque yo estaba mentalizado que tenía que ser tu primer trabajo. Entonces yo ni siquiera me duchaba, me levantaba y no me resultaba mucho. Después entendí que uno tiene que hacerlo con la mejor condición. Entonces ahora me levanto, me ducho, me visto, todo en silencio, porque eso es una de las garantías que tiene levantarse temprano, en el ejemplo de Jesús, todo en silencio. Y mi estudio de la palabra es distinto. Antes estaba tan preconcebido a que tenía que ser de cierta estructura que en realidad mi estudio no estaba siendo provechoso. Pero cuando yo voy con una buena disposición, independiente que haya que hacer ajustes, y cada uno va a tener que hacer sus ajustes necesarios, porque todos somos distintos. No lo que me resulta a mí necesariamente les va a resultar ni a ustedes ni a ustedes. Y vamos con esa disposición donde es una delicia estudiar la palabra de Dios. Ahí encontramos que la rutina no va sobre el estudio que estaba buscando. Cuando las cosas cambian en la ponderación, ahí es cuando uno tiene que darse cuenta, si cuando ya tu estudio está siendo tedioso, ya está siendo una dificultad. Yo creo que la rutina per se no es mala, tiene que ser porque eso es lo que nosotros tenemos que lograr después de un tiempo, pero tenemos que no quedarnos en la rutina como el objetivo. El objetivo es encontrar la dulzura en la palabra de Dios. Cada uno va a tener que hacer las adecuaciones necesarias para que eso suceda. Claro. Bueno, y ligado a la anterior, entonces, ¿cómo no sentirlo una obligación? Porque yo he tenido personas que me dicen, yo me siento finalmente obligado a ir a la iglesia, obligado a ir al grupo pequeño, obligado a leer la Biblia. ¿Qué está pasando dentro de la persona que se siente obligado? Bueno, ahí el principio está mal porque para poder tener una buena relación con Dios yo necesito conocerlo. Claro. Si yo no lo conozco, difícilmente me voy a relacionar bien con alguien que no conozco. Y si yo no aprecio a esa persona, menos todavía. Claro. Entonces yo creo que tengo que replantearme y pensar, bueno, yo amo a Dios, estoy apasionado por Dios. Wow. Porque si no tenemos pasión por Dios, no vamos a querer orar, no vamos a querer conversar con Él, no vamos a querer conocerlo porque la Biblia lo que nos hace es mostrarnos a Dios. Entonces, nuestra vida espiritual no va a funcionar, no va a funcionar. Entonces es una cuestión de elección y de disposición. Claro. Lo que decía, complementando un poco lo que decía Javier, en el sentido, yo separaría un poco. Primero, el hábito, la rutina, te hace que tú crees un hábito, y eso es bueno, eso es bueno. Pero yo lo separo del contenido. Mi hábito es el estudio. O sea, yo estoy acostumbrada, mi cuerpo se acostumbra y mi cerebro sabe que yo me levanto, me ducho, hago todo lo que es lo primero que todos necesitamos en el momento que despertamos. Nuestro cerebro también despierta, ¿no es cierto? Claro, claro. Y cuando ya estoy lúcida, antes de ir a trabajar y hacer todas las rutinas del día a día, ahí yo me voy a estudiar. La rutina ya la hice, el hábito ya lo cumplí, claro. Pero en el momento del estudio, ahí es mi comunicación con Dios, ahí cambia todo, porque ahí es cuando yo voy a conversar con aquella persona que yo amo y que yo preciso de ella para poder superar las batallas del día a día. Muy bien. Bueno, el tiempo se nos está yendo. Solamente una última pregunta. Ya Wow. hablamos de que el estudio es personal y que nada lo reemplaza, pero a los dos, ¿ayuda a pertenecer a un grupo de escuela sabática? Porque, amigos, si usted no está participando en un grupo de escuela sabática, aquí tenemos diversas clases para usted. Cuéntenos, ¿ayuda? Necesariamente, o sea, a ver, aquí hay que separar dos cosas. La iglesia o un grupo de escuela sabática no te salva. Exacto. No tiene que ver con tu salvación, pero sí tiene que ver con tu crecimiento espiritual. Exacto. La iglesia y tu grupo de escuela sabática son muy necesarios e indispensables para tu crecimiento espiritual y no solo para tu crecimiento espiritual, para el crecimiento espiritual de tus hermanos. A veces tú eres la bendición que necesitan tus hermanos, el canal que Dios necesita usar para tus hermanos. Entonces, como veíamos que el compartir era necesario para asentar los conocimientos que nosotros adquiríamos en la Biblia, es indispensable para nuestro crecimiento espiritual participar en la iglesia y sobre todo en un grupo de escuela sabática donde el estudio es sistemático, donde el estudio es temático y el estudio se profundiza. Por otro lado, solo una frase, porque solo sé que nos quedamos sí. Un segundo. Sabes que es importantísimo
tener en cuenta que la lección de la escuela sabática es la única forma sistemática de estudio de la Biblia. Y si nosotros no estudiamos la lección de la escuela sabática, quedamos sin esa riqueza y nuestra relación con Dios se va a empobrecer, se va a debilitar y vamos a caer en la apostasía. Exactamente. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos acabó, pero quiero decir algo súper importante. La Biblia no solamente informa, sino que nos forma a cada uno de nosotros, porque no solamente transmite conocimiento, sino que orienta nuestra vida, tal como lo señalaba la lección, ¿cierto? E ilumina y alimenta a cada uno de nosotros. Y tal como lo hemos estado haciendo en las lecciones pasadas, quiero dejar algunas preguntas con ustedes. ¿Qué cambios concretos podría realizar esta semana para profundizar el estudio de la Biblia? ¿Qué métodos de estudio podría ayudarte a comprender mejor los textos? Y por último, ¿con quién podrías compartir lo que estás aprendiendo esta semana? Pidámosle al Señor que nos ayude a comprender y también a poder compartir. Muchas gracias, Javier, muchas gracias, Cris, por estar con nosotros. Y nosotros nos vemos aquí la próxima semana estudiando la lección número 6, que se llama Guerreros de la Oración. Chao, chao. Chao, chao. Chao.